Ya. Hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Aquí estamos con ustedes. Soy el pastor Alejandro González. Les saludo directamente de la iglesia Casa de Dios en Ballinger, Texas. Y hermanos, hoy es un día especial, es un día hermoso en el Señor. Hoy vamos a empezar una serie de las 7 frases, de las 7 palabras de Jesucristo en la cruz del Calvario. No voy a entrar mucho en detalle en algunos puntos voy a hacerlo un poco, sí voy a entrar un poco en detalle, pero voy a empezar hoy miércoles voy a dar 2 palabras, mañana jueves voy a traer 3 palabras y el viernes vamos a terminar con las 2 últimas palabras de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por muchos años siempre nos han dicho las palabras de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero en sí realmente son las frases, las 7 frases. Y estas 7 frases son muy importantes para todo cristiano, para todo el mundo. Estas frases es la culminación total de lo que pasó en la cruz, y todo esto hay un mensaje bien específico, bien preciso en cada una de las palabras que se usó, en cada uno de los momentos que se usaron, lo que se dijo, lo que se comentó en estos momentos. Y todas estas 7 palabras trae un mensaje bien específico para nosotros. Por cuestiones de tiempo no puedo dar las 7 palabras en un solo día. Me llevaría de un día para explicar una sola palabra. Pero bueno, hoy vamos a ver 2 palabras. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Vamos a ir a Lucas capítulo 23. Y vamos a irnos desde el versículo 33 al versículo 38. Amén. Saque su Biblia, su iPad, esté listo. Lo voy a hacer de una manera un poco de estudio, apuntes, si es necesario a sacar apuntes. Después de esta cita voy a dar 5 citas más. O sea que prepárese con cuaderno y lápiz y tome apuntes. Porque esto es un mensaje para usted, es un mensaje para su familia. Y sería bueno y sería apropiado que usted misma comparta este mensaje al respecto de la crucifixión la crucifixión de Jesucristo, nuestro Salvador. Acá yo sé que mucha gente nos saluda en México, en muchas partes de México, aquí en Estados Unidos en muchas partes también. Reciban un saludo. Aquí en Estados Unidos se maneja mucho lo que es el Easter. Una coneja recogiendo huevos. No tiene que ver nada con la palabra del Señor. El trasfondo histórico de lo que es la verdadera Pascua, lo que es la verdadera, lo que es realmente la crucifixión de Jesucristo, lo vamos a encontrar en la Biblia. No lo vamos a encontrar en las tradiciones. Las tradiciones pueden estar alteradas por la sociedad durante muchos años. Vamos a irnos directamente a la palabra de Dios, a ver qué es realmente lo que representa las 7 palabras. Muchos que anduvimos o crecimos un poco en el catolicismo, hay muchas cosas que se dicen en el catolicismo y hay muchas cosas que no son ciertas, no son ni bíblicas. Y hay muchas cosas que sí son bíblicas. Entonces, como cristianos es importante que tomemos tiempo en analizar y comprender estas palabras que el Señor nos enseña. Por alguna razón sucedieron, por alguna razón están aquí en la Biblia y por alguna razón hoy las vamos a ver. La primera palabra o la primera frase, vamos a Lucas, como les dije, capítulo 23, versículos 33 al 38, y voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 33, me voy despacio, ¿ok? Versículo 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí. Dice, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ok, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que Jesucristo ya vino donde lo juzgaron, donde lo latiguearon, donde lo golpearon, ya vino cargando la cruz y llegó al monte o al área donde se le llama la Calavera. Ahí ya lo crucificaron, lo pusieron en una cruz,
Ya lo pararon la cruz y ya le pusieron los clavos en las manos y en los pies, ¿verdad? Y ahí comenta en el versículo 33 que junto a la cruz de Jesús hubo otras dos cruces, una para cada uno de los malhechores que estaban ahí junto con él. Ok, en ese momento vamos, en la etapa de la historia, en ese momento vamos. Ok, entonces el versículo 34, y aquí es la primera frase. La primera frase del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue esta. Versículo 34, voy a leer. Y Jesús decía, Padre, fíjese, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, y repartieron entre sí sus vestiduras echando suertes. Ok, aquí, ahorita lo voy a explicar más detalladamente. Las primeras palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue una oración intercedora por toda la humanidad. No solamente por la gente que lo estaba viendo en ese momento, la gente que se burlaba de él, la gente que lo humillaba, la gente que lo golpeaba, los mismos judíos que gritaban crucifíquenle, y también gritaron, en un momento gritaron y pidieron salvar a un asesino, a un ladrón, que salvara a Jesucristo. Vamos a leer versículo 35 al 38, lo voy a leer y ahorita me voy a regresar a explicarlo de una manera más detenida. Versículo 35 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. 37. Y diciendo, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esta palabra? Muchas veces o mucho tiempo hemos sabido esta historia, la hemos visto en la televisión, nos la han comentado, la hemos oído, de muchas maneras. Esta historia no ha sido, o esta parte de la historia a veces no es muy lejos de nuestro conocimiento. Pero vamos a ver qué enseñanza bíblica hay para aplicarla a nuestras vidas hoy en día, o qué acontecimientos ocurrieron en ese momento. Primero, cuando dice la palabra Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Jesucristo está abriendo una puerta para el perdón de pecados. Jesucristo está abriendo una puerta para que la humanidad se salve. La primera oración que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue interceder por nosotros. ¿Cuáles eran las condiciones de la humanidad? La condición de la humanidad era pecaminosa, era mala, era traicionera, era egoísta, vanagloria, como lo es en aquellos tiempos, lo es en estos tiempos. Nosotros no nos salvamos de nada de eso. Al contrario, estamos peor en muchas cosas. Pero sin embargo, Jesucristo, con unos ojos de amor, viendo lo que le estaba sucediendo a él, viendo su naturalidad destruida, casi destruida, con golpes, insultos y de muchas maneras, él estaba viendo con unos ojos de amor hacia la gente. Porque Jesucristo sabía que era necesario, que esto tenía que pasar. Para Jesucristo esto no era nuevo. No era nuevo en su conocimiento. Él no sabía que no iba a suceder estas cosas. Ya estaban profetizadas en el Antiguo Testamento muchas de las cosas, o todo lo que le pasó a Jesucristo. Entonces Jesucristo ya iba preparado. Y dentro de esa preparación, Jesucristo
cuando Él dice, Padre, perdónalos. Primero, vamos a ver que usa la palabra Padre. Cuando habla la palabra Padre, nos está enseñando de que Él mantenía una relación con Dios muy estrecha, una relación divina. En parte de su divinidad le está diciendo, Dios mío, ten misericordia del pueblo, ten misericordia de la gente. ¿Por qué Jesucristo hizo esta oración? Vamos a ver la razón del por qué. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra, esta promesa o esta maldición, como lo pueden ver, esta es una ley que Dios estableció en la humanidad. Entonces, al ver el pecado de la gente, Jesucristo en la cruz del Calvario, Jesucristo sabe de este mensaje, sabe de esta palabra, sabe de esta ley. Y Jesucristo dijo, yo tengo que hacer algo para bloquear esta ley. Yo tengo que hacer algo para derrotar esta ley. Porque sin esta ley, sin las palabras de Jesucristo, perdónalos, nosotros ahorita estaríamos condenados a la muerte. Pero más sin embargo, Jesucristo dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este versículo? ¿Dónde lo quitamos de la Biblia? ¿Lo borramos? ¿O qué hacemos con este versículo? Entonces, porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Jesucristo sabía de este versículo, Jesucristo sabía cuál era la mentalidad, la forma de trabajar de Jesús, de Dios, la sabía. Y dijo, este pueblo va a perecer. Va a perecer este pueblo. Entonces Jesucristo vino a la tierra a buscar ese perdón. A proveer ese perdón. ¿Entre qué? Entre ese perdón de Dios a la humanidad. Jesucristo es el que paga el precio por el pecado de nosotros. Juan 14:6, fíjese lo que dice. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Cómo podemos entender estos versículos? ¿Cómo podemos entender esta palabra del Señor? Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú y yo tomemos ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y gracias a Él, el sacrificio de Él, a esa oración que hizo, Padre, perdónalos. Entonces nosotros llegamos a la presencia de Dios. Y ahí en la presencia de Dios, tú y yo, dice el Señor Jesucristo, yo ya pagué el precio por ustedes. Pásenle a la presencia de Dios. Si vemos que las primeras palabras de Jesucristo, Él estaba pensando no en Él, estaba pensando en la salvación del mundo. Dijo Jesucristo, yo voy a ser el puente para que la gente que quiera llegar a mi Padre Celestial sea a través de mí. Yo soy el puente para llegar a Dios. Dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Pero no lo podíamos hacer antes. La gente antes no lo podía hacer. Antes de Jesucristo no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque el pecado estaba delante de ellos toda la vida. Toda la vida había el pecado delante de ellos. Antes en el Antiguo Testamento, la gente hacía sus sacrificios y hacía sus sacrificios para cubrir los pecados, pero no para borrar los pecados. Pero ahora con Cristo Jesús, nosotros tenemos la oportunidad de ir a Jesucristo y decirle, Señor, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Dice Jesucristo, yo ya pagué el precio por ti en la cruz del Calvario. Fíjese lo que dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Salvador, nuestro Señor. Jesús nuestro. Entonces dice que la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros estábamos destinados a la muerte.
Toda la humanidad estaba destinada a la muerte. Pero más sin embargo Jesucristo dijo, yo tengo que ir al mundo a hacer algo diferente. Jesucristo lo cumplió en vida, en carne propia. Él pagó el precio por tus pecados y por mis pecados. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino, mas a los suyos no les recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces todos somos creación de Dios, sí, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Mas dice, mas a todo aquel que en él cree y no se pierda, ha pasado de muerte, ha pasado a vida. Entonces el Señor Jesucristo es el puente para llegar a la presencia de Dios. Esa es la obra que Jesucristo hizo aquí en la tierra. Su ministerio empezó a crecer y terminó en la cruz del Calvario. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo número 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no solamente por sus discípulos, no solamente por sus seguidores, no solamente por los judíos, sino por toda la humanidad. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Entonces cuando nosotros queremos hablar a Dios, Dios mío, ayúdame. Entonces Dios dice, ok, hay un puente que seguir. Hay un puente que yo ya hice, que ya se estableció, pagado con sangre, que es Jesucristo vivo. Para aquella gente que no conoce a Dios, tiene que empezar por Jesucristo. Aquella persona que quiere conocer a Jesucristo, tiene que saber lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él se entregó como una ofrenda, como un sacrificio por ti y por mí. Cumplió todas las reglas de los sacrificios de los judíos en aquel entonces. Todas las reglas. Todo lo cumplió Jesucristo. Jesucristo es el sacrificio perfecto. Pero había el pecado que estaba enfrente de nosotros. Enfrente, que nos estorbaba entre el hombre y la humanidad. Jesucristo dijo, tengo que hacer esto, tengo que romper esa para que exista la relación entre el Dios creado y la humanidad, que es la máxima creación de Dios. Dijo Jesucristo, tengo que padecer en la cruz del Calvario. Y esta oración es la que nos abre la puerta. Esta oración a Dios abre un camino. Abre un camino. ¿Por qué abre este camino? Porque Dios busca que nosotros entremos por ese camino. Porque Dios en ese camino, afuera del camino, Él nos está esperando. Al final de ese camino, Dios tiene su mano, su mirada, su oído, su ayuda, su amor, su cariño para con nosotros. Pero necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y a través de su perdón, a través de ese ruego de Jesucristo que nos perdone, Jesucristo paga el precio por nosotros. ¿Por qué antes no lo dijo Jesucristo? Perdónalos a todos. No. Porque Jesucristo llevó en su vida, en su carne, el pecado de toda la humanidad. Por eso en ese momento de Jesucristo dijo, Padre, perdónalos. Por su ignorancia, por su terquez, por su manera de vivir, porque no saben hacer las cosas. Perdónalos. Entonces, a través de esa oración de perdónalos, nosotros ya podemos entrar a la presencia de Dios. Dice, y si hemos cometido pecado, dice el Señor que abogado tenemos para con Dios, que es Cristo Jesús.
Jesucristo ahí está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo, no solo cuando nos vayamos a morir y vamos a ir a la presencia de Dios. Señor, aquí estoy, Jesucristo, sí está bien, yo pagué los pecados, yo ya pagué los pecados de él, quítaselos y pásale. No, ahorita en la actualidad, ahorita en vida, Dios nos está esperando. Nos corresponde a nosotros tener esa relación con Dios. Fíjese lo que dice Hebreos. Vamos al capítulo Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Queremos ver a Dios, queremos ver al Señor, queremos platicar con el Señor, queremos que Él oiga mis oraciones, mis peticiones. Yo quiero que Él extienda su mano sobre mí y sobre mi familia. Yo tengo que entrar a través de lo que Él me especificó en la Biblia, cuál es el camino para llegar a Él. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, Él pagó el precio por mis pecados. Esta es la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra nos enseña la salvación a la humanidad. Recobrar lo que se había perdido. Lo que se había perdido es la relación de Dios con nosotros. Eso es lo más importante que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Nuestra relación con Dios. Si tú crees que un sacerdote, una persona va a interceder por ti, no viene nada en la Biblia de eso. Dios te está esperando a ti. Dios te está esperando porque Él quiere una relación contigo. Tú eres lo máximo creado por Dios. No hay otra creación en el mundo más hermosa, más perfecta que tú y que yo. Dios quiere mantener esa relación porque somos semejantes a Él. Somos la máxima creación de Dios. Jesucristo vino para que nosotros regresáramos a Él. Para que nosotros tuviéramos las puertas abiertas a Él. En el Antiguo Testamento, nomás el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Había un templo, el templo había el patio que le llaman el lugar santo y el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo muy grande. Y el sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez por año y tenía que entrar en mucha santidad, en santidad. Si no entraba en santidad, moría instantáneamente porque la presencia de Dios bajaba a ese lugar, al lugar santísimo, y moría. Entraba con cadenitas y entraba amarrado de los pies. ¿Por qué? Porque si había pecado en él, el mismo pecado lo mataba. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Ahora en la actualidad estamos en las mismas circunstancias. Cuando Jesucristo murió, hubo un acontecimiento. El velo del templo se rasgó. Ahora el lugar santo ya tiene una conexión o ya está comunicado con el lugar santísimo. Pero eso lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Eso lo hizo Él en la cruz del Calvario. Entonces ahora nosotros como cristianos, las personas ahora en día, después de Jesucristo para acá, todos tenemos la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. Todos tenemos la oportunidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a entrar a la presencia de Dios? Hay reglas que siguen estando. Si nosotros entramos a la presencia de Dios con pecado, morimos instantáneamente. No podemos entrar ni a la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacemos? Tenemos que ir a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él está la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el puente. La primera palabra de Jesucristo en la cruz del Calvario es perdónanos, porque no saben lo que hacen. Él trae la salvación a la humanidad. Jesucristo es el puente a la salvación, a ir a la presencia de Dios. Ahorita, físicamente, podemos entrar a la presencia de Dios. No necesitamos morir para ir a la presencia de Dios. Ahorita podemos entrar a la presencia de Dios. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Continuamos.
esa fue la primera palabra. Las tuve que resumir mucho. Puedo durar un par de horas hablando de cada palabra. Pero bueno, vamos a entrar a la palabra número 2 o frase número 2. Póngase cómodo. La frase número 2 la seguimos teniendo aquí en Lucas. En Lucas capítulo 23. Vamos a leer del versículo 39 al 43. Entonces ya hablamos que Jesús está como contexto. Jesús ya está crucificado en la cruz del Calvario, tiene a sus dos ladrones, uno de cada lado. ¿Sí? Vamos a leer versículo 39. Lucas 23, 39. Dice: y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El primero le hace una plática sarcástica, una plática con coraje, con burla, y le dice: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero Jesucristo no... Es bien importante que veamos que Jesucristo no puede ser burlado. La Biblia de Dios dice bien clara: Dios no puede ser burlado. ¿Ven? Dios no puede ser burlado. O sea que si usted conoce a alguien que hace... Ale, chécale. ¿Estamos transmitiendo bien? ¿Sí? Ok. Dice... si alguien cree que se puede jugar al hipócrita o jugar a que tiene una apariencia y tiene otra, aquí dice la palabra de Dios que Dios no puede ser juzgado. Aquí vemos realmente, Dios ve el corazón de la gente. Y vemos que este ladrón primero, de una manera sarcástica, burlona, le dice: si eres, sálvate y sálvanos a nosotros. No le dijo le dijo: si eres Cristo, sálvanos. Pero lo dijo de una manera mal, lo dijo de una manera equivocada. Y Dios ni siquiera le respondió, Jesús ni siquiera le respondió. Pero el otro que estaba con él respondió. Él reconoció su pecado de él. Él reconoció a Jesús ahí donde estaba. Yo no sé si lo había oído predicar, si había estado en los milagros, era pariente de quién, yo no sé nada. Nomás, sin embargo, vemos que hay un arrepentimiento en él. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció a Jesús de una manera que él reconoció primeramente que él estaba equivocado. Él reconoció que él merecía la muerte. Él reconoció que por causa de lo que él había hecho en su vida, él merecía la muerte. Y así debemos de ser los cristianos. Así debemos de ser los cristianos. No hablar como el otro de una manera sarcástica y burlona y de todas esas maneras, no. Sino hablar de una manera reconociendo que nuestro pecado está delante de nosotros, nuestra desobediencia, nuestro error, nuestra falta de atención, nuestra flojera, nuestra mala manera de vivir está delante de nosotros. Y aquí este ladrón le reconoció que Jesucristo iba a venir en su reino. Tal vez lo había escuchado antes. Entonces, eso es lo que tenemos que entender nosotros. Que tenemos que reconocer nuestro estado y tenemos que reconocer que necesitamos ayuda en nuestra manera de vivir. Tenemos que buscar la ayuda en Dios. Tenemos que buscar la ayuda en Jesús. Eso es lo que nosotros
humanamente tenemos que hacer. Este ladrón en la cruz del Calvario no podía hacer nada más que hablar. Bueno, si usted no puede hacer nada, hable. Si usted puede caminar, camine. Si usted puede brincar, brinque. Si usted puede hincarse, hínquese. Si usted puede gritarle a Dios, grítele. Lo que tenga que hacer, hágalo. Si usted busca a Dios, Dios la va a encontrar. Pero fíjese qué respuesta tan hermosa le dio el Señor en el versículo 43. Y esta es la segunda frase. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese, Dios le dio una oportunidad. Dios lo está sacando de una muerte segura y lo está poniendo en el paraíso. Algo tan fácil y algo tan sencillo. Un ladrón se estaba burlando y un ladrón lo aceptó. Tan fácil como es. Uno está condenado a la eternidad y otro está condenado al paraíso en una eternidad. Algo tan sencillo, pero es porque es nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, y nuestra manera de ser y de vivir. ¿Cuál de los dos somos nosotros? ¿Cómo cuáles somos? ¿Cuántas veces hemos oído, oh mira, oh sí, eso que es cristiano? Oh, mira, y eso que es esto, y mira lo otro, y mira que hay... O sea, podemos ser burlones, sarcásticos, de muchas maneras. Pero muchas veces no le creemos a Dios. Muchas veces no vemos nuestro error delante de Dios. Vamos a ver algunos versículos bíblicos para agarrar una idea un poco más profunda de lo que es este mensaje. Y nos vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a irnos al versículo número 2. Y vamos a ver algo bien hermoso. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo no los habría dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesucristo nos está diciendo al pueblo, Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos que en su casa, en el cielo, había muchas moradas que iba a tener listas para que nosotros las pudiéramos tomar, para que nosotros las pudiéramos disfrutar, pudiéramos vivir ahí. Entonces, antes en el Antiguo Testamento no existía nada de esto. Esto lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Este es parte del plan en la cruz del Calvario, de que Jesucristo ahora tiene una morada para ti, para mí en el cielo. Fíjese, algo importante que pasó con estos dos ladrones. Uno se burló y el otro, ¿qué hizo? Vamos a ver otro versículo más, Romanos 10:9. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese, algo fácil, sencillo, pero que trae un trascendente final grandísimo y diferente. Si tú confiesas que Jesucristo ha nacido en tu vida y que Él, Jesucristo, pagó el precio por tus pecados, Jesucristo tiene esperándote una morada espiritual, una casa para ti en el cielo. Si tú lo crees, ya está lista. Si no lo crees, lo lamento, no la tienes. Porque es importante que tú creas en Jesucristo lo que su palabra nos enseña. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 19, versículo número 10. Evangelio San Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Nuestra relación con Dios.
que tú y que yo podamos tener una relación amplia, abierta y sin límites, porque somos libres en la presencia de Dios. Pero es importante que tú busques ir a ese lugar, que tú vayas a ese lugar. Cuando tú quieras que la presencia de Dios, la gloria de Dios se manifieste en tu familia, en tu hogar, déjame decirte que tienes que empezar por ti. Tú tienes que ir a arrodillarte y pedirle perdón al Señor. Señor, aquí estoy listo. Abogado te tengo para llegar a la presencia de Dios. Y tú vas a la presencia de Dios. Y cuando vienes de bajas de la presencia de Dios, la presencia de Dios viene a tu familia y gobierna tu familia. ¿Por qué? Porque ese es el plan que Jesucristo tenía desde que está profetizado en el Antiguo Testamento. El plan es la reconciliación entre el hombre y Dios. Jesucristo lo hizo. Vamos al libro de Juan, capítulo 17, versículo 24. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso, hermanos, este mensaje, esta palabra del Señor. ¿Sí? El Señor nos está enseñando que en esta oración Jesús le está diciendo: Padre, a todos los que me han dado, los quiero a mi lado. ¿Dónde? Allá en el cielo. Allá el Señor nos está esperando. Jesucristo allá tiene un lugar para ti y para mí. ¿Cuánto tiempo nos va a llegar a la presencia de Dios, de estar allá con Dios? No lo sé, no importa el tiempo. Con que sepamos que allá nos está esperando, que sepamos que Él tiene un lugar para nosotros. Primero vemos en la primera palabra a Jesucristo como el camino. ¿El camino a dónde? Al camino a una eternidad. Al lugar preparado que Él tiene para nosotros. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos y entendamos. Que no amemos este mundo, que no amemos las cosas de este mundo, que no nos pongamos muy cómodos aquí tampoco. ¿Para qué si estamos de paso? Nuestro interés y nuestra mentalidad debe ser allá en el cielo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en el cielo, no es de aquí. Nosotros no pertenecemos aquí. Nosotros somos extranjeros aquí. Somos embajadores de Dios aquí. Tenemos un compromiso, una responsabilidad, es un trabajo que hacer aquí. Sí, está bien. Y no estamos solos. Pero eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Abrió puertas que nunca se habían abierto. Abrió caminos que no existían. Vino a comprar y a pagar un precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios nos llama a que nuestro oído debe estar atento a la voz de Él. Que nuestro oído debe estar atento, dice: el que tiene oído que oiga. Usted tiene oído, mi hermano, mi hermana. Oiga la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. Porque el Señor dice que tiene un lugar para ti, para mí, allá en el cielo. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pagó el precio por ti y por mí, para que podamos ir a la presencia de Dios. Para que tengamos una salvación a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo intercedió en oración por ti y por mí. Tú intercede en una oración por tu familia. Tú intercede en una oración por tus familiares, por tus vecinos, por tu comunidad. Y lo que Jesucristo hizo con nosotros, de que nosotros tengamos esa relación con Dios,
Es lo que nosotros debemos hacer, que el mundo tenga esa relación con Dios. Ahora, con estos problemas que hay, que no te preocupen los cristianos. Preocúpate por la gente que se está muriendo, que no conoce a Dios. Por la gente que se está infectando, que no conoce a Dios. Por la gente que se va a morir, que no conoce a Dios. Preocúpate por ellos. Así como Jesucristo se preocupó por nosotros y hizo que nosotros tuviéramos una relación con Dios. Ese es el precio de Jesucristo. Dice Jesucristo que cualquiera que tome su cruz, dice, toma tu cruz y sígueme, es una invitación. Dice, todo aquel que no toma su cruz y no me sigue no es digno de mí. Entonces, yo tomar la cruz, mi cruz, es yo tengo que hablarle a la gente de lo que Jesucristo hizo por ellos. Yo tengo que llevarlos a que conozcan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va a llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Esa es mi responsabilidad, esa es mi cruz que yo tengo que llevar. Esa es la cruz que cada uno de nosotros tenemos que llevar. Preocuparnos por esa gente que no los conoce. Cuando nos hacen algo, decimos, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. O decimos, oh Dios mío, castígalos, tú eres un Dios de justicia, llámale la atención, disciplínalos porque el que ama disciplina. El Señor, si fuera eso, ¿cómo estaríamos nosotros? Las palabras de Jesucristo cambiaron la ley. Antes la ley era, te dan una cachetada y pon la otra. Robabas y te mochaban la mano. Pero ahora el Señor no, el Señor nos enseña que es diferente. Si te piden que vayas una milla, ve con el 2. Si te piden prestado, no lo niegues. Si te dan una cachetada, pon la otra. Que ores por tus enemigos, que ames a tus enemigos, que ayudes a tus enemigos, que ores por ellos. Eso es lo que Jesucristo cambió en la cruz del Calvario. Ya no vivimos con las leyes que estaban antes, sino ahora vivimos con la gracia del Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo hizo lo de Él en la cruz del Calvario. Jesucristo se presenta como el camino. Jesucristo trae la salvación. Y Jesucristo tiene un plan, un lugar preparado para ti y para mí. ¿Qué estamos haciendo con eso nosotros? Como cristianos, ¿qué hacemos con esta bendición, con esta palabra, con esta responsabilidad? ¿Qué estamos haciendo? ¿A cuántos nosotros hemos llevado a que conozcan a Jesucristo? ¿A cuántos nosotros los hemos encaminado, puchado, para que ellos tengan una relación con Dios? Empecemos por nuestras familias. Empecemos por nuestros vecinos, que ese es nuestro compromiso en nuestro trabajo. Poder decir, Señor Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Mostrarles a Jesucristo como el Salvador. Mostrarles a Jesucristo como la respuesta. Y mostrarles realmente lo que es. Que Jesucristo tiene un lugar para ellos esperándolo. Hermanos, he terminado. Dios los bendiga. Si les gusta, espero sea esta palabra de mucha bendición para ustedes. Póngale like, así todos los mensajes que estaremos transmitiendo le van a llegar a ustedes. Mañana continuamos a las 7 de la tarde. Vamos a ver 3 palabras mañana. Prepárese. Saque cuadernos, lápiz, lo que tenga necesario apuntar, apunte. ¿Por qué? Porque el Señor en su tiempo demanda de nosotros lo que nosotros hemos escuchado. Y de tiempo, si llegan tiempos más difíciles, si llegan a parar el internet en un momento futuro, nunca sabe. Cada quien somos responsables de alguien más. Entonces saque cuaderno, apunte. Tenga dudas, pónganlo en los comentarios. Cualquier cosa que nosotros le podamos recibir, ayudar, estamos aquí para ayudarlos.
reciban bendiciones de parte de la Casa de Dios Ballinger. Saludos a todos. Bendiciones. Bye.